¿Me dices, Feria? Bueno, esta es la presentación de los 3 libros ganadores del 6º concurso de ensayo Palabras Autónomas GEDISA UACM. Son los ganadores más recientes de esta colección de ensayo transdisciplinar que busca aportar reflexiones literariamente interesantes, bien escritas, con un sustento académico importante, pero que sobre todo va dirigido a un público amplio, no solamente a especialistas en los temas que van tocando, y que al momento actual ya han pasado por los temas literarios, por los temas históricos, en este caso, políticos, en fin. La cosa es que se vaya ampliando, digamos, el catálogo de temas de la propia colección, que se va ampliando a través de un concurso en el que son valorados los trabajos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también por GEDISA, por supuesto. Entonces, entre las 2 instituciones van formando este catálogo. Los 3 títulos que se presentan son Pragmatismo, Filosofía y Educación, El declive de la experiencia, de Edgar Sandoval, y Gobernanza, no es cierto, después seguiría Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el Caso Siciliano, de Fernando Echaramitaru, quien no pudo estar, pero está aquí una presentadora que ahorita presentaré. Y finalmente Gobernanza y Política Pública Intersticial, Ensayo sobre el cambio institucional en la era de la crisis ambiental. Bueno, para presentar aquí los títulos, están en el orden en que hablarán, son Edgar Sandoval, que es profesor investigador de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con adscripción a Filosofía e Historia de las Ideas. Para presentar el libro de Fernando Echaramitaru, Santo Oficio Imperial, está Erlinda Ruiz Martínez, ella es licenciada en Historia y maestra en Historia con opción en Historia de América por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como doctora en Historia por la UNAM. Y finalmente, para presentar el tercer libro, el de Gobernanza y Política Pública Intersticial, el autor, Miguel Moreno Plata, doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, maestro en Administración Pública, licenciado en Derecho por la UNAM, y profesor investigador de la Academia de Ciencia Política y Administrativa Urbana y en el Centro de Estudios de la Ciudad de la UACM. Comenzamos, hablarán aproximadamente 15 minutos cada uno. En fin, adelante, por favor. Gracias. Muy bien, como somos muy poquitos, voy a tener más confianza. Preparé 3 cuartillas para no divagar en la presentación, entonces leo las cuartillas. FIL Guadalajara, 2 de diciembre de 2022. Presentación del libro ganador del 6º concurso Palabras Autónomas, UACM, GEDISA, Pragmatismo, Filosofía y Educación, El declive de la experiencia. Buenas noches. Quisiera empezar por agradecer de manera muy sincera y viva a la editorial GEDISA México, en especial a su gerente general, Alejandro González. Su paciencia en la edición del libro me permitió realizar algunos cambios y precisar algunas ideas. También deseo agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por haberme otorgado un sabático, así como al financiamiento para el proyecto La Abeja Pragmatista. El libro es resultado de estos 2 proyectos, del sabático y del proyecto La Abeja Pragmatista. Presentar este libro en la FIL de Guadalajara es para mí un orgullo, me llena de emociones y de anécdotas. La primera vez que vine a la feria tenía 12 años, paréntesis, supongo que me enviaron en la secundaria. De otra manera no hubiese venido yo por mi propia cuenta. Regresé a la Ciudad de México en aquella ocasión con un par de libros y una carpeta. Estar de nuevo en la FIL es muy conmovedor. Me gustaría presentar a continuación 2 ideas que el lector encontrará en este libro. Una contribución a los estudios pragmatistas en lengua castellana, así como una crítica a las concepciones psicológicas del pragmatismo. El pragmatismo es, como ustedes bien saben, una filosofía que tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Nace con los textos de Peirce, publicados a finales del siglo XIX, se populariza a principios del siglo XX y se extiende pronto a países latinoamericanos.
La recepción en México del pragmatismo ha contribuido a fortalecer y quizá a corregir la visión del pragmatismo. En muchas recepciones del pragmatismo se descarta una concepción instrumental y restringida que ve en dicha filosofía una teoría de la acción, para desarrollar una visión del pragmatismo como lógica de la indagación. El pragmatismo nace con la tarea de proponer lógicas de la indagación distintas a las empleadas por los diferentes sistemas filosóficos. Desecha el aspecto psicológico que tiene la lógica todavía hasta principios del siglo XIX y dota a la lógica con un carácter social y comunitario, de tal manera que la lógica deja de ser técnicas de razonamientos correctos y se propone como filosofía práctica. Los planteamientos a modo de signos son, con significación, son las guías, dije los planteamientos, no es cierto, los pensamientos, los pensamientos a modos de signos con significación son las guías para la acción. La acción con esta visión de la lógica que el pragmatismo ha aportado es común y no individual. Por ello, los problemas que resultan en el actuar son compartidos y no son únicos. Un individuo dejaría de ahogarse en un vaso de agua al observar que sus problemas no son personales ni únicos. Dejaría también de responder a sus problemas con hipótesis e ideas individuales que, lejos de solucionar el problema, lo acrecientan con las respuestas que se convierten, al no tener bases ni fundamentos, en fantasías lógicas. Pragmatismo, filosofía y educación, el declive de la experiencia, desarrolla esta última idea. Para ello, en el libro he recurrido a las obras de Charles Sanders Peirce. He visto su pragmatismo como una lógica de la indagación común a autores británicos como Francis Bacon y autores alemanes como Immanuel Kant. Peirce se basa en estos dos lógicos, así como en la tradición que antecede a ellos, para proponer una lógica como semiótica en donde los signos nos ayudan a pensar de manera comunitaria. También me he apoyado en algunas ideas de John Dewey. Es él el que me ha permitido pensar en la idea principal del libro que se recoge en el título, a saber, filosofía y educación. Con Dewey, la filosofía es una teoría de la educación. Esto quiere decir muchas cosas y también tiene muchas implicaciones. La filosofía para el pragmatismo no puede caminar sola, estaría coja. La filosofía para caminar se tiene que acompañar de la pedagogía y, curiosamente, de la psicología. En este acompañamiento, Dewey revolucionó a las tres disciplinas mencionadas, las hace inseparables y además las dota con un carácter social. Dewey, al igual que Peirce y en general el pragmatismo o los pragmatismos, como llamo a las vertientes de cada autor, se centra en la lógica al punto de concebir a la educación como lógica, es decir, como investigación. La educación, formulada en el libro, recoge esta visión deweyana para criticar a la filosofía de escritorio, la cual camina sola y piensa que es autosuficiente e independiente de otras disciplinas. Esto lleva a dotarla de carácter especulativo, abstracto, teórico, y vuelve a la filosofía ajena a los problemas sociales, así como a la realidad. Es a esta filosofía a la que el libro intenta dejar atrás para invitar al desarrollo de una filosofía práctica, real, concreta y social que incentiva la indagación en comunidades. El individuo no se ahogaría en un vaso de agua al ver que sus problemas no son personales, sino sociales, que sus respuestas son comunes y comunitarias. El pragmatismo permitiría salir de las fantasías lógicas que la filosofía de escritorio incentivó con el uso de la técnica de razonamientos aislados de situaciones. La indagación para el pragmatismo es consecuencia no de una mente pensante, sino de una situación concreta y real. Y como les comenté, son 3 cuartillas, ya acabo con estos 2 párrafos. Por último, el libro hace una crítica a la educación virtual o en línea. Este tipo de educación lleva al declive de la experiencia. La educación en línea fomenta la pedagogía tradicional al colocar los medios de comunicación como maneras de conectar a docentes y estudiantes en una relación pasiva y momentánea en donde se pone en juego contenidos curriculares
al margen de la experiencia. El pragmatismo permite descartar esta concepción de educación al observar que la educación no es momentánea, sino continua, no es individual, sino social, y no es fantasiosa, sino real. Espero que las ideas expuestas en este libro aporten a la literatura vasta que hay sobre el pragmatismo, que por cierto, mucha literatura la ha publicado Gediza. Hay muchos libros de pragmatismo publicados por Gediza. Que logren también expresar estas ideas, las críticas mencionadas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como pueden ver, vengo en representación de mi colega y amigo, el doctor Fernando Charamitaro, y bueno, pues me pidió que le apoyara con esta presentación y pues para mí también es un honor estar aquí. Al igual que el profesor Edgar, pues yo también vine con mis papás hace muchos años. Yo creo que tendría 10 años y ya como a la hora de estar caminando ya andábamos cansadas las hermanas. Creo que es natural, ¿no? Y ahorita pues ya aguanté 3 horas a pie y ya luego me cansé, pero bueno, aquí estamos para presentar esta obra que también resultó ganadora en este excelente concurso que organizan y lleva por título, como ya lo dijo nuestro estimado Luis, Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el Caso Siciliano. Bien, como buena historiadora, les voy a contar un cuento y les voy a hacer examen al final de la clase, no se crean. No, nos vamos a ir en nuestra maquinita del tiempo hacia atrás. Nos vamos a ir muy atrás, allá como por el siglo XV, por la época de los Reyes Católicos. Y bueno, yo comienzo diciéndoles que tanto para estudiosos de temas inquisitoriales, bueno, pues yo, al igual que Fernando, soy especialista en Inquisición, bueno, también para los interesados en la temática, porque si les hablo de Inquisición, empiezan a tener ahí ciertos prejuicios de que fue una Inquisición mala, que mató mucha gente, que fue represora, etc. Bueno, ahí ahora sí que dependió del distrito y de las circunstancias, como iremos viendo más adelante. Bueno, entonces, las nuevas propuestas historiográficas son de gran ayuda y son muy valiosas y muy bien recibidas. Por cierto, les hago el comercial, mi tesis doctoral ya va a ser libro y está a pocos días de salir a la luz, ya les avisaremos para que conozcan cómo fue la interacción entre la Inquisición de México y los extranjeros en el antiguo régimen, en una época llena de guerras y que tiene relación con la obra que les voy a comentar el día de hoy. Bien, entonces, Fernando Charamitaro nos adentra en el estudio de una Inquisición española que, junto con las jurisdicciones que pertenecieron a la monarquía católica, mostraron una morfología específica y peculiar. Y aquí convergieron diversos factores que la hicieron única y pues también diferente a lo que conocemos como Inquisición pontificia o medieval. Y ahorita van a ver por qué. Aquí, bueno, en la obra vemos que primero aborda un espacio amplio, pero al mismo tiempo es reducido, porque no solo abarcó los distritos inquisitoriales indianos, sino que también aplicó el caso siciliano. Ustedes ubican la isla de Sicilia, una isla relativamente pequeña que está en Italia. Pues ahorita van a ver qué tanto pasó en esa pequeña gran isla. Bien, entonces la periodicidad aborda 3 siglos, lo que constituye lo que los historiadores llamamos como un estudio de larga duración, que nos permite ver coyunturas y cambios en los eventos históricos. Y bueno, a través de un enfoque diferente y novedoso, viendo varias líneas de investigación, lo cual fue bastante audaz por parte del autor, Charamitaro consultó expedientes en archivos españoles, italianos y también mexicanos, y nos muestra una amplia variedad de documentos como cédulas reales, cartas acordadas, procesos judiciales, correspondencia, relaciones de autos de fe, etc. Todo pues encaminado a la temática que aborda. Pues aquí, si leen el libro van a encontrar cosas muy valiosas e inesperadas, además de que nuestro autor se apoya en fuentes primarias impresas de la época, que son valiosísimas, y también las secundarias, consistentes en bibliografía general y especializada, así como hemerografía.
También incluye mapas, imágenes, tablas y cuadros que nos ayudan a entender mucho mejor todo este entramado que nos va explicando. Y bueno, la obra se distribuye en 2 capítulos. El primero se titula El Santo Oficio en el Imperio Español, y aquí vamos a apreciar un breve esbozo de los distritos inquisitoriales aragoneses, castellanos, mediterráneos e indianos que, bueno, pues donde hubo presencia inquisitorial, y que sirven para demostrar el papel imperial del Santo Oficio español como un medio de control sociopolítico religioso interno y como vigía en las fronteras territoriales de la monarquía española al perseguir pues, el delito de la herejía. Y todo esto a través de la fe. Bueno, ustedes sabrán que cuando se habla de imperialismo, de los surgimientos de los imperios, casi todos se van al aspecto económico o al político, incluso al diplomático, pero dejan de lado la cuestión religiosa. Y bajo la fe es donde se escudó, bueno, en la fe es donde se escudaron las autoridades monárquicas aragonesas, empezando por Fernando el Católico. Entonces, bueno, este es un gran acierto por parte del autor, en apoyarse en este postulado de la fe para la campaña expansionista que se iba a dar. Bueno, también apreciamos las primeras dinámicas fundacionales, cuerpos investigativos iniciales. El autor enfatiza en rasgos específicos de cada distrito inquisitorial hispano en cuanto a la persecución de los delitos. También nos dice qué delitos se perseguían, las relaciones que hubo con autoridades locales, porque sí las hubo, la figura del inquisidor y los conflictos jurisdiccionales en una situación dinámica y cambiante, porque no crean que cuando llegaba la Inquisición la recibían tan bien. O sea, decían los obispos, ya me está quitando el poder este organismo, y ya luego no querían soltar los expedientes, entonces eran pleitos, y aunque estuviera funcionando la Inquisición, los pleitos siguieron, así que son muy, muy interesantes. Bien, según el tiempo y el espacio vamos a encontrar diversas dinámicas. Esto es todo un mosaico de eventos poco explorados o comprendidos. De hecho, pues, se ha trabajado mucho de Inquisición, pero pues, a pesar de que lo han hecho, pues falta más por hacer, y de pronto hay postulados que no son tan confiables que digamos. Bien, un elemento que quiero destacar es la imagen de Fernando el Católico, quien no por nada es el protagonista de la portada del libro. O sea, si ustedes ven el libro y van a decir, bueno, Inquisición, ¿y qué tiene que ver Fernando el Católico? Tiene que ver mucho, tuvo que ver mucho, porque, de acuerdo con el autor, Fernando el Católico fue el inventor de la Inquisición moderna. Fue un personaje trascendental que, distinto a la imagen que tenemos del rey consorte, que todo el mundo diría, pues Isabel era la que tenía más peso, lo cierto es que Fernando también tuvo grandes aportes. Fue un hombre visionario y se le considera como el gran fundador y difusor de la Inquisición en un periodo histórico caracterizado por la expansión territorial. Entonces aquí es donde se agarra de la fe y logra que la iglesia quede supeditada a la corona del rey. E igual la Inquisición va a quedar supeditada al rey. Y a esa Inquisición le llamamos la Inquisición española. Entonces estamos en guerra con Francia, vamos a perseguir franceses. Estamos en paz con Francia, ya no los persiguen, ahora vamos con los otros que son nuestros enemigos. Entonces, así funcionó la Inquisición. Bien, entonces, pues este caballero logró, como dice el autor, empuñar las espadas de los poderes civil y eclesiástico. O sea, en él recayeron ambos poderes. Y bueno, pues nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo fue la geografía de la Inquisición en la España imperial? ¿Fue de corto o de largo alcance? ¿Hubo problemas para su instauración o fue sencillo el procedimiento? ¿Qué particularidades tuvieron los distintos distritos adscritos a España? ¿Cuál fue el comportamiento de los jueces, fundadores de los tribunales de la fe? ¿Qué delitos persiguieron? ¿Cuál fue la dinámica en las jurisdicciones? ¿Cómo fue el dinamismo o qué diferencias y similitudes hubo entre los distritos inquisitoriales? Y bueno, esas preguntas las encontramos en el primer capítulo, entonces para que lo lean. Y el segundo capítulo, y el capítulo termina con la semblanza de los casos, es una cosa muy, muy resumida, los casos suscitados en los tribunales de Nápoles, Milán y Flandes, que Flandes actualmente es Bélgica, y para que no pierdan el detalle. Estos casos son muy particulares. Para el caso italiano
hubo problemas para tratar de implementar el modelo español y tuvieron que utilizar una cosa ahí medio híbrida. Y en Flandes, o sea, Bélgica, el proyecto fracasó porque este territorio entró en guerra contra España en 1568, entonces no funcionó. Y bueno, el segundo capítulo se llama La Inquisición Española en Sicilia, un tribunal entre frontera imperial y control interno. Aquí ya nos inmiscuye esa pequeña gran isla. Es un extenso, ilustrativo y sustancioso estudio de caso que toca a este distrito inquisitorial. Nos muestra el origen, desarrollo y extinción a través de un análisis por demás sencillo de leer y fascinante. O sea, realmente cuando leí esa parte quedé atrapada, la leí en una sentada, al igual que el libro. Y bueno, nos permite formular preguntas, pues cómo fue el proceso de conformación en este distrito. Les voy a responder eso. Fue al principio sencillo, ya luego tuvieron problemas de jurisdicción y se empezaron a pelear. El desarrollo de este distrito relativamente alejado al de España fue autónomo y eso lo notamos en todos los distritos como los americanos, el de México, el de Lima y el de Cartagena de Indias, que estando tan lejos de la metrópoli, es decir, de España, hubo más relajación, o sea, no fueron tan duros los jueces. Bueno, y acá en Sicilia, pues sí hubo mucho abuso de autoridad. Hubo un funcionario llamado el familiar, que era una especie de espía de la Inquisición, y esos señores agarraron muchísimo poder, y ya luego no había cómo correrlos de los cargos o cómo limitarles de sus poderes, de sus facultades. Bien, también hubo de las persecuciones. Comenzaron con los judaizantes, al igual que el Tribunal de España, persiguieron a estos personajes y cuando acabaron con ellos, se fueron contra los protestantes. Entonces, todo esto tiene que ver con, o sea, va a la par de los eventos históricos. Y ya luego pues, se fueron contra piratas y demás personas que amenazaban la estabilidad del territorio, por ejemplo, los musulmanes. Entonces ahí vemos esos frentes y cómo esta pequeña gran isla sirvió de defensa en esta zona de frontera por el lado exterior, y por el lado interior erradicó la herejía judaica. Bien, y bueno, a diferencia de otros tribunales, fue suprimido en el siglo XVIII, en la segunda mitad. Por ahí lean el libro para que vean qué pasó. Sí. Parece ser que es de los primeros o el primer tribunal en ser suprimido, a diferencia de los americanos, que fueron hasta 1820 durante las guerras de independencia. Y bueno, si se preguntan qué pasó con el archivo inquisitorial, les tengo una mala noticia: fue quemado. Y ahí es tristísimo para uno que investiga esto, porque se pierde información valiosísima. Y el dinero, pues ya ven que confiscaban bienes, el dinero lo utilizaron para apoyar proyectos de ciencia en el siglo XVIII. Entonces ahí le dieron un buen uso a los recursos. Entonces, bueno, si ustedes leen este segundo capítulo, les va a encantar, van a ver esta dinámica. Yo solo les doy una pequeña repasada, pero les va a encantar lo que lean. Bien, entonces, pues las preguntas que les hice al inicio, las responde esta obra, que es, como les digo, ampliamente recomendada, no solo para su consulta, sino también para su deleite, para que la puedan leer. Usa un lenguaje bastante claro y ameno, entonces la pueden leer sin problema. Y él nos invita a realizar un viaje al pasado y conocer un poco más de cerca, no solo a una institución que atrae la atención del público, sino que también nos enseña o nos muestra cómo era un poco de la vida cotidiana, cómo era el día a día de estos personajes, en una fase histórica caracterizada por eventos que cambiaron el rumbo de la historia. Entonces vemos la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, cómo surgió el imperialismo español con nuestro amigo Fernando el Católico, y luego en el siglo XVI tenemos Reforma Protestante, la Contrarreforma, ya más adelante Revolución Industrial, la Ilustración y la Revolución Francesa, que es en ese contexto cuando se suprime este tribunal siciliano. Entonces, pues les recomiendo mucho esta obra y por mi parte sería todo. Gracias.
todos, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que tenemos aquí en esta Feria Internacional del Libro y también pues la posibilidad que nos ofrece, en este caso, la editorial GEDISA, conjuntamente con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por medio de este concurso de ensayo académico, estamos compartiendo aquí con los colegas y la colega de parte de Fernando con respecto a la presentación de estos 3 textos procedentes esencialmente de diferentes disciplinas, de la filosofía, de la historia. En mi caso, este libro, Gobernanza y Política Pública Intersticial, Ensayos sobre el cambio institucional en la era de la crisis ambiental, se centra esencialmente en la ciencia política, pero no únicamente. Digamos, una aportación creo que relevante de estas obras que se editan por parte de la editorial, particularmente bajo este concurso, tiene que ver con este enfoque interdisciplinario de los distintos temas. En este caso, en este libro estoy abordando un tema fundamental. Ya todos, bueno, conocemos por parte de diferentes medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales, acerca de la problemática ambiental que tenemos, que nos enfrentamos como humanidad. En este caso, el punto fundamental del libro parte de una crisis ambiental, cuya máxima expresión es el cambio climático. Todos hemos escuchado en diferentes medios, en diferentes plataformas, sobre el asunto del cambio climático como un asunto grave de urgente resolución. Además de este problema, bueno, se conjuntan otros aspectos que tienen que ver también con otras cuestiones ambientales, lo que digamos, integran lo que se conoce como una crisis ambiental de dimensiones desconocidas, pero que nos involucra, digamos, a todos. Es decir, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo planeta, entonces se tiene que afrontar este problema. Aquí la cuestión central, el argumento principal del libro es de que un problema fundamental tiene que ver con la parte institucional. Las personas integramos a las instituciones, pero las instituciones también determinan nuestra conducta, nuestra postura sobre este tipo de problemas y de actividades que generan, en este caso, este tipo de problemáticas. Entonces, una parte fundamental del libro se sustenta en este asunto, en el análisis de esta problemática que denominamos problemas complejos. Y en la parte académica, más allá de eso, se establecen como problemas complejos aquellas cuestiones que no solamente involucran un sector de la sociedad o a un país o a una región o localidad, sino que abarca prácticamente a todos los sectores, a todas las regiones del mundo. Un referente, digamos, paradigmático de este tipo de problemáticas sería la pandemia de COVID-19, que todavía, digamos, estamos quizá en la fase final en su parte, digamos, más aguda. Esta clase de problemas, digamos, presentan serios retos no solamente metodológicos, sino también teóricos para las distintas disciplinas. En este caso, para la ciencia política y la administración pública, también resulta necesario, digamos, innovar este pensamiento. Entonces, esa es la idea y ese es el reto. Eso es lo que esencialmente estamos planteando en este texto, la necesidad de renovar instituciones. No podemos enfrentar, desde nuestra perspectiva, este tipo de problemáticas de una manera eficaz y a fondo si no hay una renovación institucional. Si seguimos funcionando con las viejas instituciones, y aquí hablamos de instituciones, desde instituciones políticas, instituciones económicas e instituciones sociales, o sea, todas las instituciones. Todas las instituciones han fracasado en la solución de estas problemáticas. Y obviamente lo más evidente es en materia internacional. El derecho y la política internacional han fracasado rotundamente en el combate a esta problemática. Y para eso, bueno, tenemos como referencia inmediata las conferencias sobre el cambio climático,
Únicamente, digamos, se han quedado en cuestiones tradicionales, convencionales, que no han logrado, digamos, esta necesaria renovación e innovación. Entonces, un postulado principal que tenemos es la necesidad de pensar en nuevas instituciones. Nuevas instituciones que no solamente, digamos, se concentren lo que denominamos en ciencia política en un actor predominante o hegemónico, sea el Estado, el mercado o la sociedad civil. Los enfoques tradicionales en estas disciplinas plantean el posicionamiento casi hegemónico ya sea del Estado, el mercado o la sociedad civil. En esta clase de problemáticas que se analizan en este texto, que son estos problemas complejos, atraviesan, digamos, todos estos grandes espacios institucionales. Es decir, involucran al Estado, al mercado, a los mercados, a la sociedad civil. Sin embargo, se les trata de resolver bajo la lógica, los intereses y los mecanismos y las políticas de una sola de estas instituciones. Entonces se plantea que a veces que es mejor el Estado, otras veces que es mejor el mercado. Entonces se hacen planteamientos, digamos, dicotómicos, es decir, excluyentes. Y eso, digamos, ha demostrado su fracaso. Entonces, una parte fundamental es buscar esta renovación. Y eso es lo que se plantea, digamos. Entonces, la invitación principal es abrir este debate académico, social, político, porque nos involucra a todos. Entonces, es necesario, digamos, que se plantee esta discusión a fondo y el texto plantea, digamos, esa invitación de que no nos quedemos con lo que conocemos, sino que tenemos que renovarnos. Y parece que no tenemos muchas salidas. O sea, es un poco, o nos renovamos en todos los niveles, en los distintos ámbitos, o sencillamente no vamos a salir bien librados de esta crisis que tenemos, que cada vez, digamos, es más profunda. Entonces, esto no lo va a poder resolver un solo país, un solo gobierno, las mismas empresas o las organizaciones sociales, o los ciudadanos en particular, sino que se trata de una tarea en común, de tareas conjuntas, pero que también desde este punto de vista principal que se sostiene y se argumenta en este texto, no es, digamos, desde una visión unilateral. Y esa renovación debe comenzar por los sistemas políticos, por los gobiernos. Esa tarea no puede llevarse, digamos, de una manera oportuna, eficaz, eficiente, si se hace desde las perspectivas tradicionales de las políticas de un gobierno antidemocrático, centralizado, donde hay una simulación en cuanto a la participación de las personas. No hay una participación real, o desde la perspectiva de la sociedad civil predomina también una gran apatía, una gran desinformación. Entonces, es un reto que involucra la renovación tanto de instituciones, desde el Estado, el gobierno, los gobiernos, otro tipo de instituciones públicas, incluyendo organismos autónomos que también se tocan en este texto, pero sobre todo de la sociedad civil. Y yo creo que ese cambio puede comenzar o debe comenzar con una mayor participación. Y la participación, pues, tiene como insumo fundamental el conocimiento, la información. Si es una sociedad informada, podrá criticar las acciones o la inactividad de los gobiernos. Y también, por otra parte, requerimos de mercados y de empresas también más responsables en este tipo. Entonces, cuestiones claves que se abordan en este texto tienen que ver con nuevas formas de cooperación, de articulación de políticas, de acciones para enfrentar, digamos, este tipo de problemáticas que nos involucran irremediablemente, digamos, a todos. Entonces, esa es la invitación principal que estamos haciendo, de que se lea, digamos, el texto. La invitación es que adquieran el libro, que lo lean y que establezcamos, digamos, estas líneas de debate y de renovación del pensamiento social, político y jurídico. Por mi parte, sería básicamente eso. Gracias.
¿Quisiera alguien plantear alguna pregunta, hacer algún comentario? Bueno, pues agradecemos a los autores y a Erlinda por su participación para presentar el libro de Fernando Chalamitad. Y bueno, los esperamos en las próximas presentaciones de la editorial Gedisa. Y recuerden que este libro tendrá también otras presentaciones en otras ferias, en otros espacios. Muchas gracias, gracias a la feria y gracias, chicas.